En este tutorial se explicará un ejercicio para averiguar el pH de una solución básica. Analicemos el siguiente ejemplo. Una persona sufrió quemaduras en la mucosa de la boca al beber accidentalmente 20 mililitros, o sea, 0,02 litros de una solución que contenían 1,92 por 10 a la menos 5 gramos de hidróxido de litio. Calcular el pH de la solución. Colocamos acá los datos que nos dan en el ejercicio y nos piden calcular el pH. Este se averigua utilizando la fórmula pOH igual a menos logaritmo de la concentración molar de iones OH-. En química, este corchete significa que debe ser concentración molar. En esta tarjeta aparece el enlace sobre el tutorial del concepto de pOH. Los invitamos a que lo visiten y se suscriban. Como se necesita la concentración molar del soluto, debemos de pasar estos gramos a moles. La primera parte del procedimiento es hallar la masa molar del hidróxido de litio. Se averigua en la tabla periódica las masas atómicas y tenemos que el litio tiene una masa de 6,94, 16 para un oxígeno y 1 para el hidrógeno. Al sumarlos nos da una masa molar de 23,94 gramos, que son equivalentes a una mol de hidróxido de litio. Esta relación se utiliza para convertir los gramos del soluto a moles, multiplicando por un factor de conversión constituido por una división entre las unidades moles y gramos. Los gramos en el denominador para que puedan ser eliminados o simplificados con estos gramos del numerador. Y ya sabemos que una mol de hidróxido de litio es equivalente a 23,94 gramos. Realizamos la operación y da como resultado que estos gramos del soluto son iguales a 8 por 10 a la menos 7 moles. Ya sabemos que en los 20 mililitros hay estos gramos de soluto y son equivalentes a esta cantidad de moles. La segunda parte del procedimiento es averiguar la molaridad, que se define como los moles de soluto que hay disueltos por cada litro de solución. En esta tarjeta aparece el enlace sobre el concepto de molaridad. A continuación, hacemos el reemplazo de los valores. Los moles de soluto son esta cantidad y esta la cantidad de los litros de solución. Al realizar la operación, obtenemos como resultado 4 por 10 a la menos 5 molar. Esto quiere decir que por cada litro de solución hay disueltos 4 por 10 a la menos 5 moles de hidróxido de litio. Hasta este momento ya tenemos la siguiente información. Los moles de soluto en esta cantidad de solución y tenemos también ya la molaridad. La tercera parte del procedimiento consiste en averiguar la molaridad de los iones OH-. Para ello explicamos la disociación del hidróxido de litio. Aquí tenemos la fórmula estructural representada en estructura Lewis, o sea, con los electrones de valencia y los respectivos electrones formando enlaces. Un enlace químico entre el litio y el oxígeno y otro enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. El litio tiene número atómico 3 y el oxígeno número atómico 8. Esto quiere decir que este elemento tiene en su núcleo 3 protones o cargas positivas y en su periferia 3 electrones o cargas negativas, mientras que el oxígeno en su núcleo tendrá 8 protones y en su periferia 8 electrones. Cuando este hidróxido o base se disuelve en agua, sufre un rompimiento heterolítico del enlace formado entre el litio y el oxígeno. El oxígeno, por ser un elemento más electronegativo, o sea que tiene más poder de atracción sobre estos dos electrones, se lleva los electrones de este enlace y el litio pierde este electrón.
originándose dos iones. El ion litio cargado positivamente porque ha quedado con una carga positiva más que el número de cargas negativas. Y el ion hidroxilo u oxidrilo queda como ion anión, o sea, con una carga negativa, porque el oxígeno ha quedado con una carga negativa más que el número de cargas positivas. En la disociación del hidróxido de litio se aprecia que una mol de esta sustancia produce una mol del ion OH-. Están en la relación de 1 a 1. Quiere decir que estos 4 por 10 a la menos 5 moles de hidróxido de litio que están disueltos en un litro de solución también producirán 4 por 10 a la menos 5 moles de iones OH-. Están en la relación de 1 a 1. Ya tenemos la molaridad de los iones OH-. Realizamos la cuarta parte del procedimiento. Aquí tenemos la fórmula del pOH. Reemplazamos la cantidad molar de los iones OH-, que es 4 por 10 a la menos 5. Al averiguar en una calculadora científica el logaritmo de 4 por 10 a la menos 5, se obtiene como resultado que es igual a menos 4.4. Y al realizar la multiplicación entre estos dos signos, menos por menos nos da más, obteniendo como resultado que el pOH de esta solución es de 4.4. El enlace que aparece a continuación corresponde a imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.